El mensaje entonces de hoy, la humildad. Necesitamos ser humildes. Ya depende de Él. Cuando yo me someto a Dios, ya no dependo de mis estrategias humanas. Cuando yo me someto a Dios, ya no dependo de mi habilidad, no dependo de mi facultad, no dependo de mi intelectualidad, ya no dependo de mis habilidades o mis fuerzas. Yo dependo de Dios. Pero para depender de Dios, tengo que someterme a Él, a Dios. A su nombre, gloria. ¿Por qué es que nosotros, cuando nos sometemos a Dios, dependemos de Dios? Porque, ¿para qué? Para que Dios nos dé sabiduría. Y Dios te va a dar sabiduría en el momento más difícil que tú puedes estar viviendo y pasando en este momento. Te va a dar sabiduría para tomar decisiones correctas. Aleluya, conforme a la voluntad del Señor, a su nombre. Y también te va a dar autoridad, te va a dar autoridad, porque tú no puedes tener autoridad si no primeramente has aprendido a vivir bajo autoridad. Se lo voy a repetir, usted no puede tener autoridad contra Satanás y todas sus fuerzas demoníacas si primeramente tú no has aprendido a vivir bajo la autoridad de Dios. Yo no puedo tener autoridad si yo no me someto primeramente a la autoridad de Dios. Mucha gente va directo en su propia autoridad, pero no se someten a Dios. Yo le voy a contar un ejemplo. Un soldado no puede decirle a la gente, vengo en el nombre del capitán, si ese soldado no se somete al capitán. No tiene autoridad. Así es en el mundo espiritual. Usted no puede decir al diablo que se vaya. Usted no puede reprender al diablo si usted no aprende a vivir bajo autoridad, la autoridad de Dios, la autoridad de su palabra. No puedes reprender a Satanás y a sus demonios si no aprendes a vivir bajo autoridad de Dios. Hay que aprender a vivir bajo autoridad y en obediencia. A su nombre y gloria. Entonces, seguimos. Si vamos a vencer al pecado, estamos hablando del pecado. ¿Y qué es el pecado, pastor? Que ustedes saben que no es el pecado. Pecado es desobedecer la palabra de Dios. Es quebrantar la palabra de Dios, ¿no? Es caminar a espaldas de la verdad que es Cristo. A su nombre, gloria. Así que cuando nosotros, si vamos a vencer al pecado, entonces debemos resistir al diablo. Cuando resistamos su influencia y dependemos de Dios, ¿saben lo que dice en ese versículo bíblico? Él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. ¿Qué va a hacer el diablo? Huirá de nosotros. Se va, no puede. Él dice, yo no puedo con Alex, yo no puedo con Juan, no puedo con José. Me voy, este me resiste, este me enfrenta, ¿me entiende? ¿Sabe? Cuando un creyente es débil espiritualmente, es fácil, es pan comido para el enemigo. Pero cuando viene el enemigo y sabe con quién se va a enfrentar, y tú le resistes, porque te pones bajo autoridad, te sometes a Dios, entonces tú te paras firme, peleas, luchas, y al final Dios te da la victoria. ¿Y sabes qué va a hacer tu enemigo? Tu enemigo tiene que huir. Él tiene que huir. No vas a huir tú. ¿Te imaginas a un cristiano huyendo? ¿Te imaginas a un cristiano huyendo? Y Satanás a sus demonios persiguiéndote por atrás. Qué cuadro más terrible, ¿verdad? Tú no puedes huir. Párate firme en la roca que es Cristo. Párate firme en la verdad. ¿Cómo me puedo firme? Cuando decido caminar en obediencia a la verdad, sometido a Dios bajo su autoridad. Alabado usted, Señor. ¿Sabe una cosa? Inclusive el enemigo, el diablo, te va a tener miedo. ¿Te va a tener qué? Miedo te va a tener. Pero con este no me meto. Con este no me meto. Con este no me meto porque no puedo. ¿Me entiendes? Cambiar la manera de pensar. Una de las cosas que hace el enemigo es, mira, una de las cosas que hace el diablo es esto. Te hace que tú veas tu situación
Pero cuando te das cuenta así y miras tus circunstancias, miras tu problema, miras tu preocupación, miras tu necesidad, miras lo que te hace falta, miras que estás así, mira que no tienes esto. Entonces cuando tú pones tu mirada en tus circunstancias, entonces te desinflas. ¿Sabe qué dice el enemigo? Ya lo vencí. Tan solamente le mostré su situación, cómo está, ya lo voy a vencer. Miren, si hay algo que nosotros tenemos que usar mucho en la palabra de Dios para pelear con un enemigo invisible, que lo único que trata de hacer es como, bueno, eso es muy parecido a lo que le sucedió a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro cuando estuvo en la barca y el Señor Jesús se apareció caminando sobre los mares? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces Pedro le dice, Señor, le dice, sí, Señor, manda que yo vaya hasta donde tú estás. Yo quiero también estar allí parado sobre el mar. Mira, ¿cómo haces tú para estar sobre el mar? ¿Cómo haces? Yo también quiero estar así. Manda, por favor, que yo vaya a venir a donde tú estás. Y el Señor Jesús le dice, ven. Le dice, ven. Que sí fue. Él y pisó, sacó los pies de la barca y empezó a caminar sobre el mar. Pedro empezó a caminar sobre las ondas y sobre las olas del mar y no se hundía. Y como no se hundía, él estaba contento porque iba caminando hasta donde estaba su Señor. Pero de pronto él empezó a oír que el viento arreciaba fuerte, la tempestad era grande y las olas eran más grandes y sus ruidos y sus rugidos eran grandes, y empezó de pronto a mirar las olas. Quitó su mirada que la tenía puesta en Jesús y miró hacia allá, miró hacia el otro lado, porque escuchaba y sintió temor de las grandes olas y las tempestades y la tormenta. Miró sus problemas y dijo, oh, mis problemas. Miró su preocupación, oh, mi preocupación. Miró sus circunstancias, miró su familia, que lo que no tiene, y empezó a turbarse. Miren, ¿qué pasó con Pedro cuando vio toda esa situación? Empezó a hundirse, ¿cierto? Empezó a hundirse. ¿Tú sabes cuántos creyentes empiezan a hundir cuando empiezan a mirar esa situación, su circunstancia? Están en Cristo, pero no usan la verdad, no usan la palabra. En el mundo utilizan una expresión que dice, no te ahogues en un vaso con agua. ¿No? En el mundo dicen eso, y te ahogas en un vaso con agua, porque quiere decir que te estás ahogando en tus problemas, ya te vas a morir en tus problemas. No, toma la verdad, toma la palabra que es Cristo, pelea, lucha, guerrea, sal adelante, camina en victoria, porque el Señor Jesucristo te llamó a ser parte del ejército de aleluya, para caminar sobre esta tierra en victoria. Entonces Pedro quitó su mirada, y ¿sabe lo que Jesús hizo? Jesús vino. ¿Por qué vino Jesús? Porque Pedro clamó, Pedro cuando se estaba hundiendo dijo, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, ¿no? Quizás él dijo ahí, Señor, ayúdame que me ahogo. Y Jesús vino, le tomó las manos y lo sacó, lo levantó cuando ya estaba ya abajo, hundiéndose en los mares. ¿Y qué le dijo después cuando Jesús lo sacó de las aguas? Hombre de poca fe. ¿Qué le dijo? Mujer de poca fe. ¿Por qué dudaste? Ahí se lo digo una cosa. Escúchame. ¿Por qué dudaste? En otras palabras, Jesús estaba diciéndole, mira Pedro, si tú no hubieras dudado, hubieras llegado hasta donde yo estaba parado. Eso no está escrito, pero yo me imagino que cuando Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Reprendemos a la poca fe en el nombre de Jesús. Necesitamos más fe. Necesitamos más fe para no hundirnos.
Bendito sea el Señor. Así que acercarse entonces a Dios comienza con confesar nuestros pecados. Usted no puede acercarse a Dios. Bueno, usted puede acercarse a Dios, pero cuando usted se acerca a Dios, lo primero que tiene que hacer es confesar sus pecados. Amén. Cuando tú te acercas a Dios, confiesa primero tus pecados. Tú no puedes estar ahí orando, diciéndole tantas cosas a Dios, pero no has confesado tus pecados. Gloria a Dios. Un día un hermano me dijo, pastor, no me puedo acercar a Dios, no puedo orar porque tengo muchos pecados. Mira, anda, busca a Dios, arrodíllate, y cuando tú te arrodilles, confiésale a Dios tus pecados. Confiésale a Dios tus pecados. Y cuando tú le confiesas a Dios tus pecados, entonces alcanzarás la misericordia de Dios. Y Dios, a partir de ese momento, Dios empieza a oír y a atender tu oración y tu clamor. Imagínense que yo vengo enojado con mi esposa de la iglesia, de mi casa. Vengo peleado con mi esposa de mi casa. Vengo con amargura de mi casa. Y quiero venir aquí a la iglesia, a levantar mis manos, a orar, a clamar. No puedo yo hacerlo. Yo tengo que primeramente pedirle perdón a Dios. Y pedirle perdón, aún si mi esposa está a mi lado, perdóname. Yo no puedo entrar a la iglesia con enojo, con amargura. Hay que pedirle perdón a Dios antes de alabar a Dios, antes de entrar en un ayuno, antes de entrar en una vida de oración. A su nombre, gloria. Ustedes quieren que Dios escuche su oración, lo primero que hay que hacer es confesar nuestros pecados. Alabado sea Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado nos impide acercarnos a Dios. El pecado me impide acercarme a Dios. El pecado es como una barrera que me impide acercarme a Dios. Yo tengo que quitar esa barrera. Dios no la tiene que quitar. Yo tengo que quitarla. ¿Cómo la voy a quitar? Confesando mis pecados y apartándome de ellas para yo poder alcanzar el favor y la misericordia de Dios. Entonces, hermano amado, en segundo lugar, nos acercamos a Dios leyendo su palabra para conocerlo y aprender a obedecer y agradarle. ¿A cuánto le gusta leer la palabra de Dios? ¿Cuántos le gusta leer la palabra de Dios? No mientan. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Hay algo que usted tiene que aprender a decirle al Señor. Señor, dame hambre y sed por tu palabra. Aprenda esa palabra. Dame hambre y sed por tu palabra. Dame hambre y sed por tu palabra. ¿Te imaginas a un sediento en el desierto que lo único que quiere es agua? ¿Te imaginas a un sediento en el desierto y que está a punto de morir y que lo único que quiere es agua? Así tienes que anhelar la presencia de Dios en tu vida. Como un sediento que se siente a morir y que lo único que necesita es el agua de vida, que es Cristo. El único que calmará la sed de tu alma es Cristo. El único que saciará tu alma agobiada es Cristo. Nadie más lo va a hacer. Nadie. Ni las cosas que el mundo te pueda ofrecer lo va a hacer. Solo Jesucristo puede llenar el vacío de tu alma. Por eso es que los humildes siempre reconocen la necesidad de Dios. Gloria a Jesús para siempre. Tercero, a medida que pasamos tiempo en oración, nos vamos a acercar más a Dios. ¿Cuánto le gusta orar? ¿A cuánto le gusta la oración? ¿A cuánto le gusta hablar con Dios? Orar es hablar con Dios, es conversar con Dios. Algunos conversan más con los vecinos que con Dios.
Algunos más tiempo pasan conversando con la familia, con el tío, con la tía, con el cuñado, con el suegro, con el compadre, más con Dios. No oran, no hablan con Dios. ¿Y cómo no se aburren hablando con gente? ¿Y por qué se aburre hablando con Dios? A su nombre se le gloria. Aprende a hablar con Dios más tiempo. Cuanto más tiempo hable con Dios, más reconocerá a Dios. Le hago una mira, escúchame por favor la cartita. ¿Cómo se fortalecen los lazos de amistad? Cuanto más se conocen dos personas. ¿Cierto? Cuanto más tiempo pasas tú con una persona X, más tiempo lo vas a conocer más. Y esa persona te conocerá más a ti. Por eso es que usted y yo necesitamos pasar más tiempo con Dios. Más tiempo con Dios. En oración. Pastor, es que a veces cuando estoy de rodillas, a veces ya no tengo que decirle al Señor, como que me faltan palabras. Ok, si te faltan palabras, quédate en silencio. Entonces abre tus oídos y empieza a escuchar a Dios. La oración no solamente es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. La oración es también quedarse en silencio un momento. Pero no te quedes en silencio para dormirte. Quédate en silencio y procura oír la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Entonces necesitamos tiempo para hablar con Dios. Además, necesitamos ser fieles a Dios, fieles también a nuestra congregación. Yo necesito ser fiel al lugar donde yo congrego. A su nombre, gloria. Así como soy fiel a Dios, necesito ser fiel al lugar donde yo asisto. ¿Por qué? Porque allí recibimos. ¿Dónde recibimos? En la iglesia recibimos la enseñanza. ¿Qué recibimos? ¿Y qué más recibimos en la iglesia? El compañerismo, la fraternidad con mis hermanos, el compartir con mis hermanos. A su nombre, gloria. Todos nosotros necesitamos fraternidad. Todos nosotros necesitamos compañerismo. Necesitamos amistad. A veces tenemos más amigos en el mundo que en la iglesia. Santo es el Señor. Necesito ser amigo de Dios y que Dios sea mi amigo, pero que en la iglesia también yo pueda tener amigos, amigas, quizás más sanas que lo que pueda encontrar en el mundo. Sea bendito el nombre del Señor, hermano. Así que aquí en el versículo 9 de Santiago 4:9 dice: afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquí está hablando del arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentimiento. Si queremos realmente ser vencedores y caminar como vencedores y victoriosos en Cristo, yo necesito ser humilde para reconocer que necesito arrepentirme, que necesito reconocer mis pecados y arrepentirme, porque el orgulloso nunca va a reconocer que hace mal. A pesar de que está haciendo mal, nunca va a reconocer que está en pecado. Él no reconoce eso. No reconoce. A su nombre, gloria. Entonces, debemos arrepentirnos y debemos cambiar nuestra manera de vivir. Porque cuando cambie tu manera de vivir, cambiará tu manera de pensar. Cuando cambie tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. ¿Ya me entendió ahí? Se lo voy a repetir. Cuando cambie tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Es decir, cuando cambie mi
manera de pensar conforme a la palabra, cambiará mi manera de vivir. Y cuando cambie mi manera de vivir, cambiará también mi manera de pensar. Y cuando cambia mi manera de pensar y de vivir, cambiará también mi manera de hablar. Ya no hablaré como hablaba antes de conocer a Cristo. Ahora voy a hablar como habla un hombre, una mujer de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, el verdadero arrepentimiento, ¿cómo yo puedo saber? A ver, pastor, ¿cómo puedo saber que en mi vida ha habido un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo puedo saber que si mi arrepentimiento solamente fue de boca, nada más de boca? Pero que mi arrepentimiento no fue aquí adentro. O que mi arrepentimiento no fue sincero. Y le voy a explicar algo. ¿Cómo saber eso? Si tuve un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, amados hermanos, siempre trae dolor. Me siento dolido, me siento mal por haber hecho aquello que no debía haber hecho. Me siento mal. Quiere decir que aún hasta me puedo quebrar delante de Dios. Quizás lloro, me siento mal porque hice algo que no debía haber hecho. Algunas personas lo van a notar en tu rostro y sabrán que en ti ha habido un verdadero arrepentimiento. Usted mismo sabe si en tu propia vida ha habido un verdadero arrepentimiento. Porque el que ha tenido un verdadero arrepentimiento ya no vuelve a seguir practicando aquello que practicaba y que no le agradaba a Dios. Se va a esforzar a no volverlo a hacer. A su nombre gloria. Entonces, cuando yo vea que esa persona se esfuerza por no seguir practicando aquellas cosas que no le agradan a Dios, eso ha sido para que se despierte. Escúcheme aquí, por favor. Un verdadero arrepentimiento. Vamos a necesitar más globos ahí. Escuche por favor acá. Entonces, el verdadero arrepentimiento trae cambios. Amén. Trae cambios a nuestra propia vida. Así que dice 2 Corintios 7:10. Vaya conmigo allí, por favor. Comparta su Biblia con aquellos que no traen Biblia. A ver, 2 Corintios, por favor. Después de Romanos, tenemos ahí el 2 Corintios 7:10. ¿Lo encontró? Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. De nuevo lo voy a leer. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ok, te voy a explicar. Si usted no entiende este versículo, mire, esta palabra de esta mañana, ¿qué está produciendo en tu vida? Quizás esta palabra, esta enseñanza, puede estar produciendo en ti un poco de tristeza. Porque esta palabra lo que está haciendo es mostrarnos cómo estamos en realidad. Es como que cuando usted se mira delante de un espejo, y el que se mira delante de un espejo y se da cuenta que tiene una mancha en la frente, de inmediato irá a lavarse la cara para quitarse la mancha. En esta mañana, a veces la palabra, la predicación, la enseñanza produce cierta tristeza en tu vida, pero esa tristeza que produce la palabra en tu vida no es para muerte, no, es más bien para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque te está mostrando que hay una mancha en tu frente. A su nombre gloria.
que hay algo en tu corazón que tienes que quitarlo, y es una mancha. Que hay algo en tu vida y en tu alma que es una mancha que tienes que quitarlo. Entonces el espejo de la palabra te está mostrando dónde está la mancha. A su nombre gloria. Usted tiene que agradecerle a Dios cuando Dios le está hablando. ¿Por qué? Es como que Dios te está poniendo delante de ti un espejo. Te está diciendo: Alex, tú crees que estás bien. Te voy a mostrar mi espejo. Te voy a mostrar mi palabra. Me pone su palabra y de pronto me doy cuenta que hay una mancha en mi frente. Ay, Señor, no me di cuenta. Por supuesto, tú solo no te das cuenta. Pero yo te muestro a través de mi palabra y que hay una mancha en tu corazón. Entonces, muchas veces la palabra trae tristeza, pero para arrepentimiento. Pero dice que la tristeza del mundo trae muerte. Muerte, la tristeza del mundo. Las cosas que te causan tristeza en el mundo te traen muerte. ¿Qué te trae? Muerte. Pero la tristeza, según Dios, te trae vida. Vida en abundancia. A la luz. Entonces, Santiago, el apóstol Santiago aquí nos está hablando nuevamente de la humildad. Humildad. En el versículo 10, lea el versículo 10. Allí en Santiago, por favor, traten de no perder ese versículo bíblico de Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor. Diga conmigo: humillaos. Amén. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que Santiago aquí nos está hablando de la humildad. Usted sabía que hay muchas personas, inclusive yo me incluyo, que pueden exaltarse a sí mismos a través, muchas veces, de la contienda. Tú sabes que la contienda produce exaltación. Entiéndame, esta es una enseñanza, es una clase. Cuando usted ve a una persona exaltada, así como contendiendo, exaltado, entonces es una persona que está tratando de mostrar a través de su forma de reaccionar una exaltación, ¿no? Y no está mostrando humildad, porque el humilde habla diferente que el exaltado. Lo voy a repetir: el humilde siempre hablará diferente al orgulloso y al exaltado. A su nombre, gloria. Entonces, como usted es un cristiano, usted tiene que marcar una diferencia. ¿Dónde, pastor? Allá en tu familia, en tu casa, en la calle, en tu trabajo. El mundo conocerá a Cristo cuando vea que en ti hay humildad. Que tú no eres como ellos, que no eres como los demás. ¿Por qué? Porque tú eres humilde. Una característica de Jesús: humilde. Aleluya. Mírenme acá, por favor. Humildad y envidia son dos cosas diferentes. Si yo soy un cristiano y soy un envidioso, yo no soy humilde. Amén. Tenga muy en cuenta todas estas características y detalles, porque a usted se le va a demandar delante de Dios cómo usted y yo hemos representado aquí en la tierra a Jesucristo, porque somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. A su nombre, ¿no? A donde quiera que usted vaya, usted representa a Cristo. Usted representa a la iglesia. Pero cuando nos humillamos ante Dios, entonces Dios va a revelar nuestro valor y nos exaltará delante de Él y aún delante de las personas que no conocen al Señor. Le voy a dar un ejemplo, ya puedo terminar.
La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Ya. Presten atención. No es malo honrar a una persona. ¿Entendió eso? No es malo honrar a un hombre de Dios o a una mujer de Dios. Dios honra a los que le honran. Dios honra, dice, a los humildes. Y a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos, Dios los mira de lejos. Ellos no son honrados. ¿Cómo usted va a honrar a un orgulloso, a un soberbio o a altivo? Dios no los honra. Dios siempre honrará a un humilde. Seamos humildes aquí en la tierra y seamos humildes con Dios. Olvídese de buscar la vanagloria, de querer que todo el mundo la aplauda. Olvídese de eso. Olvídese de querer ser reconocido por otros. Si no te reconocen, tú tranquilo. No tienes por qué molestarte si no te reconocen algo que estás haciendo. Tranquilo. El humilde siempre está tranquilo, humilde, porque él no espera la recompensa de los hombres. Él espera la recompensa de Dios. Dios nunca olvida las cosas buenas que usted hace para Él y aún para los demás. Nosotros no esperamos recompensa ni paga de otros. Dios es quien recompensa a sus hijos. Cuando tú trabajas, trabajas para Dios. Cuando tú sirves en la iglesia, sirves para Dios. Cuando tú das tus ofrendas, tú se las das a Dios. Cuando tú ayudas en la iglesia, lo haces para el reino de los cielos. Tú no lo haces para los hombres. De Dios viene tu recompensa. De Dios viene tu ayuda. De Él viene tu salud. No esperes nada del hombre, porque el hombre tarde o temprano te falla, tarde o temprano te traiciona. El hombre tarde o temprano se olvida de las promesas que te hizo. Por eso es cuando alguien le prometa algo a usted, cuando alguien le prometa algo a usted, usted no espere en la persona, que la persona cumpla su promesa. ¿Qué pasaría si esa persona no cumplió con la promesa que le hizo? ¿Con quién te la vas a agarrar? ¿Con esa persona? ¿O no? No, yo no tengo por qué agarrármela con mi hermano, con mi hermana, con mi papá que me prometió y que no me cumplió, así que yo voy a contender con mi padre, voy a contender con mi madre. No, yo no puedo contender con ellos. Cuando alguien te hace una promesa, tú no esperes en la promesa que te hizo esa persona. Usted espere en Dios, porque si esa persona no cumple con su promesa, usted sabrá decir como un buen cristiano: gracias, Señor, tú sabes lo mejor para mí, tú sabes por qué no se cumplió eso. Señor, a lo mejor esa no es la salida, a lo mejor por otro lugar tú me darás, Señor, la ayuda. Tú no te vas a enojar con la persona que te falló. No te vas a enojar con la persona que no te cumplió. ¿Se dan cuenta que la vida cristiana es hermosa cuando uno la sabe vivir, porque aprendes a vivir en armonía? A ver, tus hijos. Los hijos a veces no son los hijos a veces que uno espera cuando van creciendo. Pero como cristianos que somos y como padres, debemos aplicar a nuestra vida lo que ya nos enseñó el Señor. Por ejemplo, la paciencia, el no rendirnos, el seguir orando por nuestros hijos. Los jóvenes por naturaleza son inquietos. ¿Me entienden? Los jóvenes por naturaleza, por la fuerza que tienen, por la virilidad que tienen, se manifiestan muchas veces en su forma de ser. Pero tarde o temprano llegarán a ser un Esteban, un Felipe, un Tito, un Timoteo.
Nunca nos cansemos de orar por ellos. Nunca nos rindamos. Oremos siempre por ellos. No te desalientes. Yo le cuento algo personal. Cuando mis hijas tenían 9 años de edad, esto es para terminar, yo siempre tenía temor. Temor de que algún día mis hijas eran mujeres y a veces las mujercitas son, para mí, siempre están más en peligro que los hombres. Dice, Señor, algún día crecerán mis hijas. Yo no sé qué les esperará. Yo ya estaba en Cristo, oraba por ellos, pero siempre el temor me viene y me venía: ¿con quién se casarán? ¿Quién irá a ser sus esposos? ¿Quién irá a ser sus esposos? ¿Qué tipo de hijos tendrán? ¿Sabrán criar a sus hijos? ¿Sabrán educar a sus hijos? A veces en mi mente me cruzaban pensamientos: Señor, ¿qué pasaría si mis hijas se apartan de tus caminos? ¿Qué será de ellos? Mi temor siempre había. Por eso es que perseveré en los caminos del Señor, siempre orando, aunque a veces, cuando ellas tenían ya 12 años, 15 años, que es una etapa muy crítica en los jóvenes, 12, 13, 14, 15, 16, 17, es una etapa muy difícil, sobre todo para los varoncitos. Son los varoncitos que más rápido quieren irse rápido a la calle. A veces las mujercitas como que aprenden más de la mamá, quieren estar más en casa, pero no todos, no todas. Pero todo depende mucho también de la formación que les vamos a dar. Y sobre todo de la oración, del clamor. Porque ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos se pierdan. Si hay algo que yo le pido al Señor, Señor, aún mis nietos, que nunca se aparten de tus caminos. Cada vez que yo viajo y veo a mis nietos, yo los llamo a ellos. A mi nieto mayor, me siento en su cuarto con él, le digo: hijito, nunca te apartes del Señor. Así, esa es mi palabra. A mi otro nieto igual: hijito, nunca te vayas a apartar del Señor. Ellos me escuchan. Ya me dicen, ya. Nunca. Al otro de mi otra hija igual le digo, porque no tengo otra cosa más que decirles. Ellos van a la iglesia con sus padres, pero por ser niños y adolescentes todavía están expuestos a muchos peligros. Levante un altar en su casa. Empiece solo. Si tus hijos no quieren venir al altar, a tu sala, empieza tú. Empieza tú solo. Prepara un día, o hágalo cada 2 días, o cada día en la noche, antes de acostarse, antes de que se vayan a la cama los hijos. Reúne a tus hijos, a tu esposa allí, aunque sea media hora. A veces yo le dije un día a un varón, aunque sea 15 minutos, lee una pequeña porción de la palabra y empieza a orar. Luego tu esposa ora, luego tu hijito ora, y que ellos vean que hay un altar que arde en tu hogar, en tu casa. No te preocupes si tu hijo no viene al altar. Tú sigue orando, tú sigues haciendo el altar, sigue clamando en las noches, allí en la sala de tu casa. Tus hijos van a venir a los pies de Cristo, pero no te rindas. Levanta ese altar de oración, de clamor, de intercesión. A lo mejor tu esposa no quiere venir, pero él solito se va a acercar y va a empezar a orar contigo. Quizás tu hijo no viene, va a estar en su cama escuchando. Tampoco necesitas gritar para poder orar. Porque yo a veces he escuchado personas demasiado grita para orar. No, tú no necesitas levantar la voz. Tus hijos oirán y van a venir a hacer lo que tú estás haciendo. Luz. Solito te van a escuchar que tú ores. Y ellos van a ser movidos por el Espíritu Santo a venir a la sala a hacer lo que tú estás haciendo. Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. No esperes que lo haga el esposo.
No esperes que lo haga la esposa. Si tu esposa no quiere, hazlo tú. Y si tu esposo no quiere, hazlo tú, hermana. Si tus padres no quieren hacerlo, tu hijo, hazlo. Enciende fuego. Enciende fuego en el altar de tu casa. Enciende fuego tú. Necesitamos, hoy más que nunca, volvernos al Señor. Sin Él, yo no estaría aquí. A veces me cuesta pensar dónde estaría si yo no hubiera llegado a los pies de Cristo. Yo sé que tú te has puesto a pensar eso. Tú, Juanita, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría Kimberly? ¿Dónde estaría Diana si no hubiéramos conocido este camino del Señor? Yo no sé, quizás sufriendo peor, quizás llorando, quizás ya muerto, no sé, pero aquí estoy. Es por Él. Cada mañana hay un pan en la mesa de tu hogar. Tú no te has muerto. De hambre nunca te has muerto y nunca te morirás de hambre. Siempre hay un pan. Siempre Dios nos bendice. Sirvámosle con mucha más razón. Esforcémonos en servirle al Señor. Siempre hay algo que hacer en la casa del Señor. El camino todavía está por delante. Predica, testifica, habla de Jesús. Cuéntales a otros lo que Dios ha hecho contigo, el cambio que Dios ha operado contigo. Amén. Vamos a orar. Dios es bueno. Póngase en pie.